Amados hermanos, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra del Señor. Cuando Jesús mencionó sobre la parábola de la viuda persistente, Él dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto es muy significativo porque enseña que la fe obra por el amor. Y si a esto le añado que Jesús le dijo a una de las iglesias en su mensaje profético: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una de las señales de los últimos tiempos es la falta de amor. Y cuando hay falta de amor, significa que hay falta de fe. Esta palabra has dejado, en griego es afiemi, que significa abandonar, rechazar, deponer, apartarse, huir, retirarse, faltar, declinar, desatenderse, despedirse, despreocuparse, prescindir, privarse, quitarse, olvidar, pasar por alto, omitir. Y todo lo contrario es perseverar, insistir, ser constante. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis 2:5 le dijo a esta iglesia: recuerda pues de dónde has caído. Y esa palabra lo que está diciendo es que ha caído de la gracia, lo que significa que habían dejado de confiar, de tener fe en Jesús. Y le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, perderán lo que le queda del fuego del Espíritu Santo y se quedarán en tinieblas y en completa oscuridad. Y esto es si no te hubieses arrepentido. Hermanos, hay tiempo para arrepentirse y volver al corazón de Jesús. Ahora, en términos espirituales, una persona dejada es aquella que ha cambiado sus prioridades con respecto a lo enseñado en las Santas Escrituras. Y por lo tanto, Dios ya no ocupa el primer lugar, ¿no? Se encierra en sí mismo, se vuelve egoísta y su confianza está en Él. Y por lo tanto, es indiferente a la obra de Dios. No le interesa la salvación de las almas. ¿Y todo esto por qué? Porque ha perdido su primer amor, ha perdido el amor ágape que Dios derramó en el momento de su salvación. Y esto tiene también consecuencias porque son los primeros en juzgar y criticar a todo aquel que persevera. Y lo más lamentable es que ni siquiera se dan cuenta y se creen superiores a los demás. Recordemos lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, que dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo vuelvo a repetir: al Señor tu Dios, a Él solo, dice, adorarás y a Él solo servirás. Estamos hablando del plan de Dios, el maravilloso plan de Dios para con nosotros. Y hoy día es un tema muy importante con respecto al desarrollo de este plan con respecto a la iglesia. Hoy día quiero hablarles de servidores y colaboradores en el plan de Dios. Servidores y colaboradores en el plan de Dios. Cuando en la iglesia fue llena, el Espíritu Santo comenzó el mover de la iglesia. Y fue creciendo la iglesia. Y vamos a ver qué ocurrió, qué acciones tomaron la iglesia. En Hechos 6, del 1 al 7 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidos en la distribución diaria. Había un apoyo comunitario. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, mire, escuche bien, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, esa palabra servir diaconeo, a las mesas. Si no es justo que dejemos, hermanos, dice la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, y miren el perfil: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra, que ocupa un lugar muy importante para ministrar a la iglesia. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Esteban significa coronado, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, que significa encariñado con los caballos. A Prócoro, que significa director del coro. A Nicanor, que significa victorioso. A Timón, que significa honorable, digno. A Parmenas, que significa permanente, constante. Y a Nicolás, que significa victoria del pueblo, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos. Y hermanos, ellos fueron los primeros diáconos, los primeros servidores en la iglesia. Y dice, y como consecuencia de esto, dice: y crecía la palabra del Señor
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, yo creo que entienden este asunto. Servir al Señor es todo un privilegio y no una carga, y se debe hacer con amor y de todo corazón, dando testimonio de la obra maravillosa del nuevo nacimiento. 7 hombres fueron los primeros servidores en la iglesia del Señor. De esos 7, los 2 primeros sirvieron con tal pasión a Dios que fueron usados grandemente por el Espíritu Santo. Lo podemos ver, Esteban y Felipe fueron 2 grandes hombres del Señor. Esteban, en el libro de Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no era un apóstol, era un servidor, pero Dios lo usaba poderosamente. Y Esteban, por su predicación y las muchas conversiones, se convirtió en el primer mártir, siendo apedreado cuando invocaba el nombre del Señor. El segundo es Felipe, que se convirtió en un gran evangelista y era también usado poderosamente por el Espíritu Santo. En Hechos 8, del 4 al 8 dice: pero los que fueron esparcidos porque comenzó la persecución, iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así que había grande gozo en aquella ciudad. Hermano, cuando se predica el Evangelio hay grande gozo. Incluso Felipe va a tener la oportunidad de cambiar la vida de una nación, hermano, por la predicación del Evangelio. Y esto está detallado minuciosamente en Hechos 8, del 26 al 40, que dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Miren, ya Felipe tenía una comunicación fluida, de manera sobrenatural, con los ángeles de Dios. Y el ángel le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un evangelista normalmente busca gente, pero esta vez el ángel lo manda al desierto. Y hermano, cuando Dios te envía, obedece. Y es lo que hizo Felipe. Entonces él se levantó y fue. Qué importante que cuando Dios nos dice algo, no dudamos, no titubeamos, no lo postergamos. Inmediatamente él obedeció. Y sucedió que un etíope, un eunuco es un hombre castrado que no puede tener hijos, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. El primer ministro de Economía había ido a adorar a Jerusalén. Y volvía sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. Qué interesante que un hombre que no conoce a Dios está buscando y está leyendo, ¿no? Y el Espíritu le dijo a Felipe, ahí está ahora, primero en una carro, el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Imagínense que también los oídos de Felipe estaban atentos a la voz del Espíritu Santo. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Estás entendiendo el manuscrito? ¿Estás entendiendo la palabra de Dios? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Hermano, qué importante que alguien nos enseñe la palabra de Dios. Aquel que busca a Dios ama y valora a aquel que le enseña la palabra del Señor. Y dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que los trasquila, y así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quién la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, mira lo que ocurrió. Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Abrir nuestra boca y predicar el Evangelio de Jesús. Y dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Muchas personas se hacen un lío por dónde bautizarse. Aquí, en el desierto, imagínense, había un charco de agua. Dijo: aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Lo único que impide es nuestra propia decisión. Y yendo por el camino dice que llegó a eso. ¿Y quién impide que sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, ¿quién puedes? Y respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De todo su corazón dijo: creo. Él confesó a Jesucristo
como el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hermanos, un arrebato. Delante de los ojos del eunuco, Felipe fue arrebatado. Y después dice que Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Samaria. ¿Qué pasaba con Felipe? ¿Qué pasa en el corazón de un evangelista? Hermanos, no puede dejar de predicar el Evangelio de Jesús. Y hizo tan buen trabajo y era tan perseverante y tan constante Felipe, que más adelante ya, tiempo mucho después, el mismo apóstol Pablo fue a visitarlo a su casa. En Hechos 21, del 8 al 9 dice: y al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él, con él, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete servidores, de los 7 diáconos, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y hermanos, qué hermoso testimonio de Felipe, que él y su casa servían al Señor y eran usados en los dones espirituales. Y esto fue porque Felipe tomó una decisión de servir al Señor con fidelidad hasta el final. La Biblia nos está diciendo que, hermano, la iglesia es llamada a servir y a colaborar con el Evangelio, con el plan maravilloso de Dios. Más adelante el apóstol Pablo también va a usar la palabra diáconos y colaboradores a todos aquellos que sirven al Señor. En el libro de Romanos 16, del 1 al 4 dice: os recomiendo también a nuestra hermana Febe. Y acá menciona a una mujer, es decir, no solamente los hombres, también las mujeres, a todo aquel que busca al Señor, la cual es diaconisa, es servidora de la iglesia en Cencrea, que era un puerto en Corinto. Y le dice: que la recibéis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces a Febe le llama diaconisa. Pero miren, saludó también a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y aquí vemos algo: hay servidor y hay colaborador. Hoy día va a aprender cuál es la diferencia entre ambos. Un diácono es un servidor, un compañero, un amigo, un ministro, un maestro que ayuda incondicionalmente por amor a Dios, y generalmente se trata con la iglesia. El colaborador en griego es sunergos, que proviene de una raíz compuesta de 2 partes. Sun, que significa alguien que se une, que se asocia, que acompaña en una relación muy estrecha, una persona con la cual tú puedes contar. Y la otra palabra es ergos, sunergos, que significa uno que ayuda, que acompaña de manera activa, con acciones concretas, que se esfuerza, que colabora decididamente con hechos reales, que se convierte en el escudero del hombre de Dios. Esa es la diferencia. El diácono trabaja más con la iglesia, el colaborador trabaja mucho con el líder, con el ministro, con el pastor. Es un escudero del pastor, un escudero del apóstol, ¿no? Un escudero del profeta. Ahora, el apóstol Pablo también nos relata en el perfil de los diáconos, de los servidores. Y primeramente en esa carta que le envía a Timoteo, el primero habla de lo que significa qué es ser el pastor, un obispo, ¿no? ¿Y cuál es el perfil de este obispo? Dice: debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar, no dador al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, ilícitas, amable, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque si no puede con su casa, ¿cómo puede, dice, cuidar la iglesia de Dios? Así que un hombre de Dios tiene que saber gobernar primero su casa para poder cuidar la iglesia del Señor. Y también de ahí mencionó las características del perfil de los diáconos. En 1 Timoteo 3, del 8 al 13 dice: los diáconos así mismo deben ser honestos, sin doblez, no dados muchos al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también serán sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Aquí lo que dice Pablo, que todo hombre servidor debe ser puesto a prueba a ver si realmente es fiel, ¿no? Y es constante. Ahora, también habla de las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo.
Entonces también está hablando de las mujeres, así como Febe, una mujer diaconisa que era fiel y constante. Los diáconos eran maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque todo empieza en casa, amados hermanos. Si no gobiernas bien tu casa, menos vas a poder servirle al Señor. Porque todos los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La versión lenguaje sencillo lo dice de esta manera: los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Es una gran verdad. Lo vuelvo a repetir: los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Una gran verdad. Hermanos, nuestro testimonio va a marcar si somos exitosos en servir o no al Señor. La iglesia de Cristo necesita servidores y colaboradores. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Servirás fielmente hasta el final? Si tú me estás escuchando en esta hora y has recibido este mensaje del Señor, te está llamando a servir y a colaborar en el maravilloso plan de Dios. Si tú sientes algo en tu corazón, te invito a hacer una oración conmigo en este momento. Ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos, oremos juntos. Amado Padre que estás en los cielos, oí tu llamado, no he sido rebelde a Él. Reconozco, Señor, mi pecado delante de ti, no te son ocultos, pero Dios, en mí hay ese deseo de buscarte y agradarte. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón mi indiferencia, por apartarme de ti, pero ahora mi corazón vuelve a ti, Señor. Creo y confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador, que Él vino a este mundo y derramó su sangre por mí. Hoy soy una nueva criatura, mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y ahora, Padre, permíteme ser un servidor, un colaborador tuyo en esta maravillosa obra tuya. Gracias, oh Dios, y confieso que yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, qué maravilloso privilegio ser un servidor de Dios. Muchos hemos empezado trabajando para el mundo, pero ¿saben qué? Cuando oímos el llamado de Dios, acudimos a su llamado. Y no hay hombre o mujer que sirva a Dios y que no les lleguen las bendiciones. Dios los guarda y los protege por el resto de su vida. Quiero terminar con este pasaje de la Biblia que está en el Salmo 101, versículo 6, que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El salmista dice, guiado por el Espíritu Santo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aquel que está buscando estar lleno de Cristo. Ese es el camino de la perfección, ser uno en Cristo. El Padre y el Hijo son uno, y nosotros somos uno en Cristo. Te invito a meditar y orar y ayunar y ser un servidor, un colaborador de Dios para estos tiempos difíciles. Dios está llamando a servidores y colaboradores fieles. Y hermanos, cuando un colaborador, un servidor es fiel, se notan los resultados. Y la gente también se da cuenta, todos los hermanos se dan cuenta y se ven los frutos de ese llamado. Dios les bendiga, y antes que termine, les pido una vez más que pongan like a este mensaje, tanto en la plataforma de YouTube como en Facebook, que lo comparta con aquellos que no conocen al Señor. Miren cómo Felipe le predicó a un hombre que cambió la vida a toda una nación como Etiopía, ¿no? Comente este mensaje y, como dice la palabra, sirva al Señor y apoye nuestro ministerio para que llegue a más y más hogares. Dios les bendiga, nos vemos próximamente.